¿Qué tal, amigas de Esencia de Mujer? Sean bienvenidas a un episodio más de nuestro programa. El día de hoy, en nuestro segmento de Mujeres en los Tiempos, Vero nos va a compartir, nos tiene una sorpresa, de hecho, pero ahorita que sea ella la que nos lo dé y nos explique. Antes de eso, te invito a que nos puedas seguir en el 860 del AM y también te invito a que podamos estar por ahí conectados contigo en el 100.3 del FM. Por ahí nos vas a poder estar siguiendo y, lógicamente, en redes sociales como Esencia de Mujer Oficial. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy con este segmento que, bueno, vas a decir, ¿por qué? ¿De quién nos vas a hablar hoy, Vero? Entonces, pero tiene un porqué y vamos a estar muy contentos porque definitivamente este segmento nos ha bendecido a muchas, nos ha hecho reflexionar y el día de hoy estoy segura que no va a ser la excepción. ¿De quién vamos a hablar, Vero, y por qué? Hoy vamos a hablar de un hombre muy interesante. La Biblia lo llama el padre de la fe. ¿Y por qué vamos a hablar de un hombre si el segmento se llama Mujeres en los Tiempos? Porque es el mes de junio y en el mes de junio se celebra a los papás y yo creo que es importante también que le demos relevancia, ¿verdad?, a los hombres. Todas tenemos hombres importantes en nuestra vida, nuestro padre, hermanos, hijos. Entonces, en esta ocasión, este programa lo vamos a dedicar, yo creo que todo el mes de junio, a hablar de hombres relevantes en la palabra de Dios. Y para empezar, yo quiero hablar de este gran hombre llamado Abraham en la Escritura. Entonces, de saber cómo Dios lo llamó. Ahí en el libro de Génesis encontramos esta historia de este gran hombre, siendo un hombre, dice la Escritura, que era un hombre que tenía otra cultura, que en su familia se fabricaban ídolos y que Dios se haya fijado en él y que lo haya llamado y la Escritura nos cuenta exactamente cómo lo llamó Dios. O sea, un día estando Abraham, yo no sé si estaba en su trabajo, la Biblia no lo especifica muy bien, pero le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Y es impresionante, o sea, por eso se le llama el padre de la fe. O sea, y yo siempre me he preguntado si Abraham ya había tenido contacto con Dios para reconocer la voz y decir, sí me voy, porque él no dudó en irse, obedecer a la voz de Dios. Agarró a su mujer. La Escritura nos dice en versículos anteriores, cuando aparece esta historia acerca de Abraham, que ya Taré, su padre, se había levantado y se había ido, había agarrado a Abraham, y se habían salido de ahí de Ur de los Caldeos. Pero una vez más Dios le vuelve a hablar a Abraham, le dice, salte tú, o sea, vete tú y tu mujer, o sea, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham le obedeció a Dios, le hizo caso y se salió para buscar esa tierra a la que Dios le había prometido que le iba a dar. No solo eso, sino que le prometió una descendencia grande, que le decía, si la gente puede contar la arena del mar, así será contada tu descendencia. Y en otra ocasión le dijo, si alguien puede contar las estrellas del cielo, así será contada tu descendencia. Entonces le prometió una descendencia grande. Lo más impresionante es que Sara era estéril, su mujer. Entonces, cuando empiezas a leer la Escritura, dices, bueno, pero pues ¿cómo a Dios se le ocurrió, no? Sabiendo que Sara era estéril, pero aún así, Abraham fue un hombre que le creyó en todo a Dios. Cuando nosotros vamos leyendo en la Escritura la historia de Abraham, sabemos que hizo cosas que Dios no le dijo que hiciera. Pero aún así, Dios cumplió esa promesa en Abraham. Llegan a la tierra de Canaán. Pero ahí Dios le empieza a decir, o sea, cómo va a ser la situación, cómo su generación, su descendencia va a heredar esa tierra. Le dice, pero van a estar 400 años cautivos en la tierra de Egipto, antes de que hereden la tierra que yo les prometí que les daría. Entonces, impresionante es ver cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y ahí en el libro de Hebreos nos habla de este gran hombre. Ahí encontramos, dice, por la fe Abraham alcanzó. Entonces fue un hombre que verdaderamente es un ejemplo, tanto como un hombre de Dios como padre, porque él estuvo al cuidado de Isaac, de ese hijo de la promesa, aunque sabemos que en la historia aparece en la vida de ellos Agar,
la egipcia, como hemos comentado aquí en otros programas acerca de esta mujer, y que tuvo un hijo primero, o sea, el primogénito de Abraham fue Ismael, ¿verdad? Pero Dios tenía que preservar al hijo de la promesa. Entonces, por eso vemos que Ismael se lo lleva a otro lado con Agar, hace vida en Egipto con la descendencia de Agar. Y vemos cómo Dios siempre va a cumplir el propósito en la vida de las personas que Él escoge. Abraham tenía, fíjate, 75 años cuando Dios le llamó. Decías ahorita, lo interesante de cumplir las promesas no solamente era la edad que tenía él, sino la esterilidad de su esposa. Entonces, a lo mejor yo hubiera pensado, ¿no? Si me hacen una promesa, estoy muy joven, pues digo, bueno, contar las estrellas y la arena en el mar, pero ya habiendo entrado en edades. Y a veces me pongo a pensar, pero la edad que nosotros visualizamos en la actualidad, 70, 80 años, no sé si era la misma de 70, 80 años, a lo mejor se veían más vigorosos o como más activos y demás, no lo sé. Pero sí sabemos que ya habían pasado para las costumbres de cuando las mujeres tenían hijos o las familias normalmente tenían hijos, o sea, ya estaban grandes. Sí. Que nada imposible para Dios y que finalmente es increíble porque ahorita tú lo decías y me llama también la atención esa parte que con lo que empezaste de que dices, no sabemos si él ya había tenido un encuentro o contacto con Dios. La idea es que pues, él obedece. O sea, no sabemos si obedece como parte de su costumbre de obedecer o obedece como un llamado en su corazón, como una fe ardiente en su corazón, ¿verdad? Y creo que es importante saber, o sea, que fue un hombre que como cualquier hombre cometió errores. Exacto. Porque cuando él se adelanta a los planes de Dios y tiene el hijo con Agar, la escritura dice que hubo 13 años de silencio de Dios hacia Abraham. Pasaron 13 años antes de que Dios volviera a hablar con él, no me la sabía. Entonces, sí, ahí en la escritura lo dice y dices tú, qué tremendo, o sea, porque Abraham tenía un contacto directo con Dios, o sea, Dios le hablaba directamente, él podía escuchar su voz y ahora imagínate, 13 años, Dios guardó silencio, o sea, ¿por qué? Por adelantarse a los planes de Dios. Y aquí podría pasar también, no sé, Vero, y a lo mejor de repente nosotros como, pues sí, o sea, que cometemos errores igual que cualquier ser humano. En estos 13 años, ¿cuántas veces no Abraham en su humanidad ha de haber creído que escuchaba la voz de Dios y tener esa incertidumbre de ¿me dejó en visto? ¿O me contestó y yo no entendí? ¿O qué pasa que mi oído ya no está tan agudo que parece que lo alcanzo a escuchar y no? Y la escritura pues nos dice esta parte, ¿verdad? De que no hubo comunicación. No hubo comunicación, sí, hasta que un día estaba en su tienda y él vio venir a 3 personajes. Ay, ¿de qué manera de qué manera el silencio total y luego el encuentro? Otra vez el encuentro y donde Dios le vuelve a reiterar que va a tener un hijo. O sea, y a estas alturas ya no tenía los 75 años que tenía, o sea, ya tenía 100 y Sara 90. Entonces, la Biblia es bien específica cuando dice, y a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, entonces hasta ella misma se rió porque dijo, ay, ¿cómo? O sea, hubiera todavía los 65 cuando Dios llamó a Abraham. Pero Dios tiene sus propósitos y misterios que para muchos de nosotros en nuestra mente finita no entendemos y no alcanzamos a comprender. Lo que sí yo entiendo y comprendo es que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que cuando Él te hace una promesa, no importa el tiempo que pase, a lo mejor para nosotros los seres humanos, y si estamos en una situación como la de este hombre y esta mujer, que ansiaban tanto tener un hijo y que Dios se lo había prometido y no veían la respuesta, tal vez para nosotros en ciertas dificultades que pasamos en la vida, cuando estamos en medio de la tempestad, en un problema que a veces no vemos la salida, o sea, Dios ya nos prometió que nos va a dar la salida, que Él no nos va a dejar en el sufrimiento, pero a veces lo vemos tan lejos en nuestra humanidad, ¿verdad? Pero saber que Dios siempre cumple sus promesas y yo pienso que ahora que estamos en el mes del Padre, Dios necesita ese tipo de hombres hoy en día, ¿verdad? Que sean hombres que le crean a Dios, que tengan esa fe que tuvo este hombre, que a pesar de los errores que se puedan cometer, o sea, Dios siempre va a cumplir el propósito en la vida de aquellos que le amamos y que le creemos, sobre todo ahora
en las familias, ¿verdad? Que el hombre tome ese lugar que le corresponde como cabeza del hogar, que sea el sacerdote del hogar, que guía a la esposa. Y claro, que nosotras como esposas también nos dejemos guiar, ¿verdad? Por esa cabeza de hogar que puso Dios, que él sepa guiar también a los hijos, ¿verdad? Con esa sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham fue un hombre que sabía lo que quería para su hijo, que sabía que el hijo era hijo de la promesa y que él no quería que se casara con cualquier mujer de las naciones paganas. Entonces, ahí vemos en la historia, él cómo va y le dice al criado, ¿quieres que ir a buscar de mi familia? Vete y le buscas una mujer adecuada a mi hijo. Entonces, un hombre preocupado por su familia, ¿verdad? Entonces, Dios desea que en estos tiempos se levanten ese tipo de hombres, que le crean a Dios. Que finalmente, pues cada generación atravesamos los conflictos propios del entorno, de la cultura, lo que hemos compartido también en otros episodios. Y sin duda alguna, el hecho de que Abraham estuviera, la Biblia no nos especifica algunos detalles de su entorno tal cual, pero el hecho de que, a mí me llama la atención esto también, parte que decías de que Dios le dice que salga, o sea, ¿cómo no le dijo, acrecéntate ahí? O sea, por alguna razón que no especifica el por qué le estaba pidiendo que saliera. Y como tú lo dices también ahorita, el hecho de que él dijera, bueno, vamos a buscarle esposa específicamente y demás. Sí bueno, a mí me habla un poco sobre, en ese momento, él enfrentaba situaciones o humanas, sociales, culturales, que lo hemos compartido, pero que aún y así, o sea, a mí me sorprende cómo es llamado el padre de la fe y cómo cae sobre él todo esto, porque cuando ya más adelante que el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, o sea, que habla y se hace como el hincapié o la base a Abraham. O sea, que él tenga esa, como esa medalla de ser la base de muchas generaciones y que a partir de ahí se cuenten muchas situaciones como esto de las genealogías o de la fe del pueblo de Israel y demás. O sea, hemos dicho, todos somos especiales, pero ¿qué ha de haber visto Dios en este hombre? Y cómo relacionándolo con lo que ahorita decías tú, necesitamos que los hombres de este tiempo tomen esa fe, esa valentía y demás. Yo digo que Abraham ha de haber tenido un corazón deseoso de Dios para que Dios dijera aquí es, porque igual Dios quiere eso para todos y para todo el que se deje, pero tiene que haber ese deseo en este hombre y pues lógicamente deseamos que en la actualidad los hombres del hoy deseen, a lo mejor por las circunstancias pueden tener temor, a lo mejor por las circunstancias puede haber negligencia, que negligencia fue un poco ahora en su momento de su tiempo, ¿verdad? Sí. Pero que los hombres de hoy puedan tener ese deseo ardiente en su corazón de buscar de Dios para que Dios efectivamente cumpla sus promesas en los tiempos que se necesitan, visualizando la madurez. Sí, pues serán hijos de Dios, porque aparte de ser el padre de la fe, Dios le llamó amigo. Entonces, qué tremendo, ¿no? O sea, que mismo Dios le llame amigo a alguien. Y es lo que desea Dios ahora en nuestros días, que nosotros seamos sus amigos, ¿verdad? Y es maravilloso saber que cuando Dios te tiene en la mira, y a veces muchos decimos, es que ya, ¿qué puedo hacer? O sea, a veces no vemos algún propósito en nuestra vida. O sea, ¿qué propósito tengo? ¿Qué objetivo tengo que cumplir? Ya estoy muy grande, a lo mejor unos se quejan porque tienen 30 y no han hecho nada de su vida, o 40, no sé, o no han cumplido algo que ellos desean. Pero decirte otra vez y comentarte, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, y vete ahí a Génesis y lee la historia, todo lo que Dios hizo con Abraham después de, o sea, a los 75 años, todo lo que logró hacer. Y aún todavía después de la muerte de Sara, o sea, finalmente podríamos decir, bueno, pues este matrimonio venían, logran la promesa, y luego a lo mejor podemos decir, bueno, muere la esposa y a lo mejor él ya casi va en sus últimos días, pero hasta parece que se le dio más fuerza, ¿no? Le dio más fuerza porque se volvió a casar y tuvo más hijos.
Entonces, es interesante, pero que verdaderamente le creamos a Dios, porque Él tiene propósitos específicos para cada uno de sus hijos. Y Él desea cumplirlos, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner nuestra parte, pero Él está ahí dispuesto, ¿verdad?, a cumplir. Dios nos ha dado a todos promesas, ahí las encontramos en la palabra. Ahora, ¿por qué no se han cumplido? Bueno, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo bien, ¿verdad?, para que no se cumplan las promesas? Porque Dios las va a cumplir una a una, las promesas que Dios nos ha hecho. Tenemos que creerle, tenemos que querer ser amigos de Dios para que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, Lorita. Sí, me quedo con esa parte, pero aunque estamos hablando de un hombre en este segmento, pero queremos en esencia de mujer poder reconocer, poder alentarnos de ese tipo de historias también, que sin lugar a duda siempre hay un personaje masculino que a lo mejor en muchas de las historias y siempre en la cuestión espiritual siempre a lo mejor predominan los nombres de algunos varones, pero siempre también estamos conscientes que a un ladito o por las circunstancias y en el papel que le toca vivir a los hombres en las historias de la Biblia, siempre hay mujeres a un lado. Entonces, definitivamente este mes vamos a estar hablando sobre hombres en nuestra escritura y sabiendo que alrededor siempre había una o varias mujeres generando y jugando un papel importante. Y aunque muchas de las veces no hacemos lo que Dios nos pide en el momento de la forma que lo pide, Dios siempre ocupa y siempre aprovecha incluso las cosas que a veces pudiéramos estar haciendo mal para nuestro beneficio. Y que definitivamente de alguna otra manera Dios va a lograr cumplir el propósito que Exacto. Exactamente. Te invitamos a que leas esta historia en Génesis y que nos sigas, te recuerdo, en redes sociales, Esencia de Mujer Oficial, y en el 860 del AM y en el 100.3 del FM. Nos despedimos y te agradecemos que hayas estado con nosotros en este segmento. Vero, muchas gracias. Siempre es un placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Hasta luego. Hola, bienvenida a tu segmento Directo a tu Corazón. Te saluda tu amiga Lorena Piña. Hoy traigo una reflexión que viene en el Salmo 92:10. Te voy a hablar sobre el búfalo. Dice la palabra: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Sabes que es muy interesante en la palabra cómo a veces se nos habla a través de ciertos animales? De las ovejas, en este caso del búfalo, del águila. Y es muy interesante cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Yo te voy a dar las características del búfalo. El búfalo es un animal salvaje, muy fuerte, llega a pesar hasta 500 a 900 kilogramos y eso le da una fuerza extrema. Pero también es indomable. ¿Qué quiere decir? Que no es para tenerla así como que en tu jardín, ¿verdad? Claro que no. Es un animal indomable. Entonces, es tan fuerte, fíjate, que ellos pueden luchar con los leones y obviamente los pueden vencer porque tienen una característica muy especial que más adelante lo vamos a ver. También no se pueden encerrar precisamente por su tamaño, y te lo vuelvo a repetir, porque son indomables. Su espacio tiene que ser a fuerza lugares abiertos donde se sienta libre y pueda manifestar su fuerza. Por lo tanto, siendo estos animales fuertes e indomables, el Salmo 92 nos habla precisamente de esas fuerzas y lo vamos a llevar a la parte espiritual. Y te pregunto, ¿te encuentras con las fuerzas suficientes para enfrentar la vida? ¿Para enfrentar esa situación que estás teniendo? Quizá en este momento necesitas esas fuerzas del cielo. Y Salmo 92:10 nos está hablando precisamente Dios a través de este búfalo. Cuando nosotros tenemos una relación fuerte con Dios, vienen esas fuerzas más que poderosas para poder seguir adelante. Ahora bien, quizá te encuentras sin fuerzas y cuando nos encontramos sin fuerzas, la vida se pone gris, la vida se pone triste y podemos entrar en depresión, estrés o melancolía. Quizá este mensaje es para ti, mujer, para ti, querido radio escucha, si nos estás escuchando ahí por el radio, para ti, varón, que quizás ahí sin querer llegaste a este mensaje. Quizá hoy te encuentras sin fuerzas, sin aliento para seguir adelante, pero yo te voy a pedir que
apuntes por ahí Salmo 92:10 y lo leas y medites y repases lo que vamos a estar viendo. La vida diaria demanda sin duda una fuerza, una energía y sobre todo tener fe. Cuando pasamos por estas circunstancias tenemos que tener esa fe y ser fuertes como el búfalo. Necesitamos fuerza para luchar, para triunfar en todo aquello que Dios ha preparado para ti y para mí. Está la mesa servida. Dios ha dispuesto algo importante para tu vida y Dios sabe que tú tienes la capacidad. Pero también sabemos que las circunstancias, que la vida diaria, que incluso a veces así nos levantamos sin fuerza, sin ánimo, pero inmediatamente tenemos que recordar esto. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y el Señor lo hace. No abracemos esa situación, sino al contrario, tenemos que pararnos fuertes y recordar que Dios nos habla a través de su palabra. Cuando dependemos de nosotros mismos, híjole, te aseguro que las fuerzas se agotan, las fuerzas se acaban y puede venir, como ahorita lo vimos, la depresión, el estrés, la melancolía, el desánimo, incluso a veces hasta sin querernos levantar de la cama. ¿Cuántas veces hemos pasado por eso? Pero recuerda, y voy a ser bien enfática, pero tú, Dios, aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Entonces, cuando sentimos y cuando hemos estado luchando en nuestras fuerzas, sabemos que necesitamos el pronto auxilio de Dios. Y entonces viene la palabra a mí, que es Isaías 40:29. Fíjate lo que dice, medítalo, abrázalo, repítelo y que sea una constante en tu vida. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo te encuentras en este día? Quizá ya tomaste esas fuerzas como las del búfalo, o bien estás pidiéndole a Dios que te dé esas fuerzas sobrenaturales. Y dice su palabra que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Quizás estás batallando con una enfermedad, quizás la parte financiera, quizás un problema en casa, o simple y sencillamente la vida diaria a veces puede ser agotadora, pero por eso es bien importante tener una comunicación con Dios. ¿Sabías tú que cuando el búfalo se siente amenazado, dice que se arrodilla, empieza a menearse de un lado a otro porque tiene un aceite en su corona y este aceite se empieza a esparcir por todo su cuerpo? Y cuando se pone de rodillas es para impulsarse. Entonces yo te aconsejo que si estás pasando por algo así, te pongas de rodillas y hables con tu Padre poderoso y yo sé que Él te va a dar la solución. Y ese aceite que es protección para el búfalo. Espiritualmente nosotros hablamos del aceite. El aceite representa la unción, representa la bendición del Espíritu de Dios. ¿Qué podemos hacer? Dice la palabra que el Espíritu Santo nos aconseja, nos consuela, nos guía. Entonces es bien importante que tú y yo nos pongamos de rodillas para tomar fuerza, para tomar impulso, para hablar con Dios y que venga ese consejo del cielo, que estoy segura que si tú lo haces con fe, lo vas a poder experimentar, lo vas a poder probar y vas a decir, es verdad lo que dice Isaías 40:29, es verdad lo que dice Salmo 92:10 cuando dice, seré ungido con aceite fresco. Y recuerda, el búfalo tiene ese aceite. Fíjate cómo es Dios tan maravilloso y poderoso, que cómo diseñó al búfalo con esa coronilla para que de ahí saliera ese aceite y fuera esparcido por todo su cuerpo. Es algo sorprendente. Y es así cuando yo me siento en situación de peligro, de desánimo, empiezo a clamar a Dios y le pido al Espíritu Santo que me aconseje. Y empiezo a pedir esa unción poderosa del cielo para poder seguir adelante en mi vida, para poder seguir adelante en todas las situaciones que están a mi alrededor. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda, nos aconseja y nos guía en todo momento. Y me encanta cuando dice, tú aumentarás. ¡Wow! Es una promesa de parte de Dios que nosotros, este salmo nosotros nos podemos tomarlo, podemos meditarlo y hacerlo propio cuando dice pero tú aumentarás. Híjole,
Cuando dice eso, es una promesa para cada uno de nosotros. Y fíjate, yo busqué qué significa aumentar. Significa incrementar, subir de nivel. ¿Lo puedes creer? Que a pesar de la situación, ahí tú puedes subir de nivel. Porque yo he entendido que las pruebas son eso, es para subir de nivel, para tener una fe más fuerte, para tener una relación con Dios más fuerte. Que aunque vengan las situaciones a mi vida, sé que Dios está conmigo como poderoso gigante. Y sé que si tú también lo haces, Dios estará contigo como poderoso gigante. Entonces, el Señor siempre nos va a llevar a nuevos desafíos. Pero tenemos que estar siempre conscientes que el Señor estará con nosotros, que aumentará nuestras fuerzas y que tenemos al Espíritu Santo también que nos ayuda, nos aconseja y nos guía, como ya lo comentamos. Entonces, te pregunto, ¿necesitas fuerzas en este día? Quizás sí. Yo creo que todos ahorita necesitamos fuerzas, pero esas fuerzas que vienen del cielo, esas fuerzas que nos levanta, que nos ayuda, que nos impulsa a seguir adelante. Entonces encuentra descanso en todo momento y pídele a Dios que aumente tus fuerzas y yo sé que el Señor lo va a hacer. Y otro consejito, así como el búfalo se pone de rodillas, así mismo ponte de rodillas, ora con fe y tomarás fuerzas como las del búfalo. Y sé que serás más que vencedora en toda situación que estés viviendo. Así que recuerda y te lo vuelvo a leer. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Espero que sea de bendición esta reflexión para tu vida como lo ha sido para mí. Y recuerda, es directo a tu corazón del segmento Esencia de Mujer. Se despide de ti, tu amiga Lorena Piña. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ruiz. Estoy contenta de poder estar compartiendo contigo un episodio más de nuestro segmento Consciente de mi Salud. Desde el área antropológica, pues te voy a hablar de uno de los alimentos, de las frutas, que tiene unos beneficios increíbles y que sí es cierto, la mayoría de las frutas contienen azúcar que nuestro cuerpo con mucha facilidad puede procesar, pero sin embargo, lo que son los frutos rojos, que es de los que te vengo a platicar el día de hoy, de esta variedad y diversidad que hay, los beneficios que obtenemos. Vamos a hacer un pequeño contexto y ubicando que dependiendo de los alimentos que nosotros consumamos, pues vamos a gozar de una salud consciente, pero también los alimentos que podamos comer, que si no somos conscientes de los no beneficios que tienen a nuestro cuerpo, pues nos pueden enfermar. Entonces, si decimos que los alimentos pueden contribuir a nuestra buena salud, también los alimentos pueden contribuir a nuestra no buena salud. Entonces, nosotros debemos estar comiendo los alimentos visualizando los beneficios, los nutrientes y las aportaciones que tienen a nuestro cuerpo para estar cada vez más conscientes. Y yo sé que ahorita te voy a hablar de los frutos rojos y son de las frutas que pudiéramos llamarle un poquito más caras, más costosas, pero ubiquemos, son alimentos que no se cultivan en nuestra zona, que en el caso de los frutos rojos siempre digo, los podemos comprar frescos, pero preferentemente consumirlos o comprarlos congelados porque así los podemos almacenar y nos duran muchísimo más tiempo. A lo mejor podemos considerarlos también porque son muy difíciles de que lleguen a nuestra región y que nosotros podamos adquirirlos. Entonces, vamos a platicar qué hay atrás de este alimento, frutos rojos, los beneficios y los nutrientes. Sin lugar a duda, cuando hablamos de frutos rojos, el sinónimo que se viene prioritariamente son los antioxidantes. Estos ayudan a que los radicales libres se puedan contrarrestar y que nuestro cuerpo no genere envejecimiento celular prematuro. ¿Qué estamos hablando de frutos rojos? Las fresas, las moras, las zarzamoras, los arándanos que vienen en esta versión de azulitos y otros, los rojitos, las cerezas y también a mí me sorprendió cuando estaba investigando un poquito más sobre los frutos rojos, la granada, que son atemporales y que debemos de aprovechar cuando en el centro comercial podemos tenerlas porque no están siempre disponibles.
Sé que a lo mejor hay personas a los que no les gusta porque pelarlo y luego el sabor para algunas personas puede ser suficientemente ácido y no agradable, pero si a ti te gustan o si tú no te desagradan y los consumes de vez en cuando, ponte contenta, porque 100 gramos de esta fruta de manera diaria tampoco hay como que abusar y estar comiendo las cantidades grandes, porque nuestro cuerpo, bendito Dios, necesita en cantidades suficientes pequeñas, no en volúmenes altos, pero sí constantes. ¿Para qué? Como te decía, tienen antioxidantes que ayudan a que los radicales libres se puedan contrarrestar y que el envejecimiento celular no aparezca de manera prematura. También ayuda mucho, uno de los factores que tiene, te digo, es un sinónimo de frutos rojos, es es un antiinflamatorio natural y ayuda mucho con la respuesta para un sistema cardiovascular saludable. Entonces, no es que tengan propiedades milagrosas y que si tú comes 2 kilos y demás, o sea, no, es ayudar a que nuestro cuerpo tenga por hábito insumos todos los días. A lo mejor lo podemos consumir en el desayuno o lo podemos consumir incluso entre comidas, porque como tiene muy pocas calorías, ayuda mucho a que se genere un sentido de saciedad, son ricos en fibra, por eso tenemos esta cuestión de la saciedad también. Cuando hablamos de este grupo principalmente, yo haría la invitación mucho, principalmente con los arándanos moras y las zarzamoras, ya que vamos a poner en una línea media las fresas y estas a veces requieren para su cultivo algunos fertilizantes que pueden ser dañinos para nuestra salud. Sin embargo, si son orgánicas y demás, ahí sí es donde a veces las personas me preguntan, ¿los alimentos orgánicos, sí o no? ¿Orgánico, todo orgánico? En el caso de las fresas, sí vale la pena que nosotros podamos cerciorarnos o de preferencia visualizar que fueran orgánicas. Sin embargo, pues nuestro cuerpo puede eliminar algunos efectos dañinos que van dentro del efecto de los cultivos, pero lo que son moras, zarzamoras, arándanos, las cerezas también, si puedes agregar a tu dieta diaria alrededor de 100 gramos, va a estar súper perfecto. Otra de las cosas y beneficios que tienen los arándanos y es prevenir o ayudar en el tratamiento de infecciones urinarias. Si te pones a buscar por ahí en internet aquellos alimentos, claro, un jugo de arándanos natural, porque si vamos al centro comercial y ocupamos un jugo de arándanos procesados, pues tiene demasiada azúcar. También a veces me preguntan por los arándanos deshidratados, esa no es buena opción porque para deshidratarse se necesitan ciertos azúcares o ciertos líquidos que tienen bastante azúcar. Entonces, en este caso sí te recomiendo mucho irnos a lo natural y aunque como te decía ahorita, por el hecho de que no están con facilidad en nuestra región, es necesario traerlo de otros lugares y los que están frescos pues no duran a veces mucho. Entonces aquí la recomendación es consumirlos, comprarlos congelados. Y un tip que te comparto y que en casa lo tenemos como un muy buen hábito es que ahorita que ya están los días más frescos, pues tenemos frutos rojos mixtos congelados, llegamos, metemos a la licuadora un chorrito de agua y queda un smoothie muy, muy rico, fresquito. Y entonces, como te decía, si vienes de la calle con hambre y apenas vas a hacer de comer, pues la fibra que contiene, los antioxidantes y ese efecto antiinflamatorio que a veces por andar a las carreras se nos pasa un poquito la comida y nuestro estómago, nuestros intestinos empiezan a hacer ciertos efectos y entonces se puede derivar lo que es la colitis y gastritis. Ayuda el consumo de frutos rojos mixtos en un licuado sabroso. Entonces, ¿cuál es el punto también? Generar hábitos que me lleven sí a lo mejor a la dependencia de algún alimento, pero que sea saludable, que me ayude a contrarrestar y que tenga beneficios a mi salud y que podamos empezar a ver que mezclar alimentos de manera consciente, tratando de obtener los beneficios que a nuestro cuerpo le es útil, nos va a ayudar mucho para tener una salud integral. Entonces, te recomiendo mucho que de aquí a que nos volvamos a ver, me puedas compartir ahí si los frutos rojos son de tus favoritos, si no son de tus favoritos, pero me vas a empezar a dar el beneficio de la duda.
y vas a empezar a probarlos, vas a empezar a degustarlos y a disfrutarlos, sobre todo, te digo, en esta temporada de calor, así congelados, licuaditos, muy sabrosos. Mi nombre es Laura Ruiz y espero que esta información y esta invitación a disfrutar de estos alimentos te ayuden mucho en tu vida día a día y a tu salud integral. Me despido, que tengas bonita tarde. Hasta luego.